Bienvenidos alumnos, el desafío de hoy es una progresión geométrica. Me dicen que el tercer término de una progresión geométrica es 3, quiere decir que, vamos a anotarlo, el tercer término de la progresión geométrica es 3 y el séptimo término de esta progresión es 3/16. Tenemos el tercero y el séptimo término. Vamos a recordar que para poder obtener el término enésimo en una progresión geométrica es el primero por la razón elevado a n-1. Entonces, tenemos el séptimo término. Vamos a usar el séptimo término de la progresión, es el primero por la razón elevado a 7-1. Por lo tanto, el séptimo término lo obtenemos calculando el primero por la razón elevado a 6. Sabemos que el séptimo es 3/16, pero yo tengo solamente, sabemos que el tercer término, el A3, es el primero por la razón elevado a 2, considerando la formulita que nos permite encontrar los términos de una progresión geométrica. Entonces, como solamente tengo como dato el primero por la razón elevado a 2, que es el tercer término, vamos a descomponer esto y vamos a decir que A1 por R cuadrado, para poder reemplazar lo que tenemos acá dado, por R elevado a 4. Solamente descompusimos en potencia, conservo la base, sumo los exponentes. 2 más 4 me da 6. Es lo mismo, pero está expresado de otra forma. Entonces, los 3/16, ¿a quién corresponde? A 1 por la razón al cuadrado corresponde al 3 por la razón elevado a 4. Vamos a despejar, nos queda 3/16 por 3 es igual a la razón elevado a 4. Simplifico el 3 con el 3 y nos queda un 16 es igual a R4. La pregunta es, ¿existe algún número que 4 veces por sí mismo nos dé un 16? En este caso es un medio. La razón es un medio. Un medio por un medio por un medio por un medio nos da un 16. Entonces nos dicen, calcule la razón, la tenemos, un medio, y el primer término de dicha progresión. Entonces nosotros sabíamos que el tercer término es el primero por la razón al cuadrado. El tercero es 3, el primero lo desconocemos, pero sí conocemos la razón elevado a 2. Nos queda 3, eso es exactamente igual un medio por un medio, nos daría exactamente un cuarto. Despejamos y 3 por 4 nos da 12, quiere decir que nuestro primer término es exactamente 12. Entonces, cuando nos preguntan, calcule la razón es un medio y el primer término es 12. Entonces, vamos a chequear un poco la información. Sabemos que el tercer término es 3, quiere decir que eso es lo mismo que el tercero. El tercer término se calcula el primero por la razón al cuadrado. Como es la tercera posición, es la 1 menos. ¿Y quién es A1 por la razón al cuadrado? Es 3. Sabemos que el séptimo término es A1 por la razón elevado a 6. El séptimo, 3/16. A1 por R cuadrado es el tercer término, que es 3. Despejamos R elevado a 4 y nos da que la razón es un medio. Y nos piden también calcular el primer término. Volvemos a la primera igualdad. El tercero es el primero por la razón al cuadrado, 1 menos la posición. El tercer término es 3. El primero lo desconocemos y la razón al cuadrado sería un cuarto. Despejamos y sabemos que el primer término es 12. Si quisiéramos chequear la información, sabemos que tendríamos que ver 12, el siguiente término es 12 por la razón que es un medio, en este caso sería
6, vamos a ponerlo al tiro. Recuerda que la razón es un medio. Entonces, 6, el siguiente, la mitad de 6, 3, la mitad de 3, 3 medios. La mitad de 3 medios, 3 cuartos. La mitad de 3 cuartos, 3 octavos. Y la mitad de 3 octavos, 3/16 avos. Esto es lo que se conoce como la primera posición, el segundo término, el tercer término, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y el objetivo de desglosarlo un poco es darnos cuenta que efectivamente el séptimo término es 3/16, que el primero es 12 y nuestra razón es un medio. Y es una progresión en este caso geométrica porque fue lo primero que nos comentaron. Muy bien, alumnos, nos vemos en la próxima ocasión.